Buenas tardes. Buenas. Hola Ceci. Hola Sabri. Marian. Hola, Hola Nat. Gracias. Buenas. Música. ¿Cómo es esto? Desde que me actualizaron Zoom, no sé cómo se deja de compartir. Ahí está. Ahí no se escucha más, ¿no? La música. no, Silvia me dice que no se puede mutear. Ahí te... Bueno. Bueno, bienvenidos a quienes están acá presentes, a quienes nos están viendo en diferido en otro momento, en el futuro. Bueno, para quienes no me conocen, soy Lucía, directora de GIN, que es un espacio en donde mayormente damos formación y clases de astrología. Ahí te leí Nora, ok, buenísimo. Eso sí, si pueden ponerse los nombres reales abajo para llamarlos por sus nombres en caso de que queramos interactuar, mejor. Bueno, esto les decía, GIN es un espacio en donde solemos dar más que nada formación de astrología, clases, cursos, pero también hacemos otras cosas como constelaciones familiares, hemos dado talleres de Reiki, bueno, lo que nos va dando ganas, meditación también, en su momento danza, que de ahí venimos con Nati, que ahora les, no sé, veremos cuánto podemos abrir de eso. Y, y bueno, con Nati, que ahora se va a presentar, nos conocemos hace muchos años, somos amigas fundamentalmente y venimos haciendo varias cosas juntas, trabajando, eh, dando algunos seminarios, clases, investigando la danza, también juntas la meditación, el acompañamiento. Y hace mucho tiempo ella me empezó a decir de hacer algo juntas y yo nunca tengo tiempo, básicamente, temas del tiempo y muchas ganas. Entonces empezamos por esto, que es tipo, bueno, vamos a hacer algo fácil, algo simple, que no nos requiera mucho trabajo y que no sea de mucha preparación y que pueda ser abierto, gratuito y tal. Y para el año que viene tenemos ganas de hacer algunas cosas juntas, así que ahí veremos cómo nos entra y qué aparece. Em, yo voy a hacer la parte hoy, la parte de la astrología y Nati es psicóloga. Si querés, Nat, lo que quieras nombrar, presentarte. bueno, en principio, gracias y quiero celebrar este espacio de encuentro y de compartir eh, un recorrido que cada una tiene y que al mismo tiempo encuentra varios cruces, puentes, intersecciones y que tal vez esta actividad en particular no requirió tanta planificación, pero sí una preparación de, bueno, de nuestras trayectorias de varias décadas eh, en el campo de lo humano, de las búsquedas personales, del movimiento, la danza, la meditación, los vínculos. Así que también por eso queríamos compartir. Solemos tener charlas de largas horas y discusiones teóricas o intercambios, y nos parecía una ocasión para abrir un poco a todo eso con un marco de tiempo, en este caso acotado y con posibilidades de ver qué surge a partir de este encuentro. Efectivamente, soy psicóloga. em, Tal vez mi trayectoria profesional no es
tan similar a lo que alguien se imagina cuando le hablamos de la psicología. Eh, Hice muchas cosas, pero algunas de ellas que tienen que ver con la salud mental comunitaria y el trabajo en barrios, el armado de redes comunitarias y con distintas instituciones y organizaciones que tenían que ver con la salud mental. También, no sé, fui asesora legislativa en varios momentos, trabajé en el Ministerio de Salud armando dispositivos comunitarios, eh, más de 20 años en escuela y actualmente también soy profe en secundaria de psicología y coordino un programa que tiene que ver con pensar los cuidados y la salud mental en las escuelas, en el sistema educativo. Trabajo mucho en formación docente a partir de eso y de equipos técnicos y bueno, y en ese cruce también de haber estado pensando la salud y la educación en común al tiempo que compartíamos estas experiencias que decíamos antes con Lu. Así que toda esa cuestión y también hice una maestría en la Facultad de Filosofía y Letras en estudios de la subjetividad, que bueno, algunas cositas de esas en tanto sean relevantes para pensar, por ejemplo, la historia de la psicología, iremos retomando con un vocabulario y un acercamiento lo más coloquial posible. Eh, Eso por ahora, no sé. Buenísimo. Bueno, la dinámica, gracias Nat. Les cuento un poco la dinámica, que como la pensamos, igual los conversatorios que solemos hacer desde Gin, este creo que es el tercero que hacemos en este formato, me parece. La idea siempre es como traer una temática y que se abra, ¿no?, al debate o a la conversación. Hoy nos pareció, por el tiempo que tenemos y la cantidad que somos, no sé si irá llegando más gente, era como, bueno, hacer una primera parte, una introducción con Nat, a ver para dónde nos lleva y que puedan ir escribiendo en el chat como para no olvidarse preguntas o comentarios o cosas que quieran nombrar, incluso nosotros las podemos ir tomando. Y después en una segunda parte ya sí de abrir micrófonos, conversar y preguntas y debate, si es que tienen ganas de meterse. Em, pero bueno, eso, la dinámica de los conversatorios son bastante informales, quiero decir, como que si necesitan preguntar o escribir algo en el chat o sienten la urgencia de nombrar algo, pueden hacerlo. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Lo que conversábamos con Lu hace un rato en la preparación, que yo le compartía lo que me imagino que tal vez personas que se acercan a un conversatorio de estas características es- podrían estar pensando, no sé si es el caso de ustedes, pero por ahí son los puntos en común que puede haber entre la cómo pensar cierta continuidad o cierta complementariedad y, y por ahí a mí lo que más me divierte es entrar por los caminos inesperados. Entonces, si estoy en, digamos, y un poco acompañado de esta idea, tal vez empezar pensando las diferencias en estos lenguajes, pensarlo como lenguajes para mirar el mundo y más que partir de aquello en lo que se parecen, ver las diferencias, sobre todo en la historia, en los momentos en los que aparecen estas disciplinas, saberes, lenguajes, perspectivas. eh, Mm, Así que un poco, no sé si quieres arrancar por ahí, bien, Lu. dale, sí, sí, veníamos nombrando esto, ¿no? Como que la astrología tiene como un cambio muy grande, una ruptura, un cambio de camino con la aparición y con el desarrollo de la psicología, ¿no? Como que antes de la psicología, de hecho ahora la llamamos astrología psicológica o astrología humanista, antes, por varios factores que podemos ir nombrando, la astrología no se pensaba, porque no estaba como el dispositivo de estar en marco de un proceso,
de acompañamiento, ¿no? Primero que antes de los softwares, o sea, cuando las cartas se hacían a mano y antes de las calculadoras también, cuando empieza la astrología era muy complicado, era muy complejo, se tardaba mucho tiempo en calcular un mapa natal, ¿sí? Entonces, solamente se hacían las cartas para los reyes, para o reinas, o para situaciones de guerra, o para situaciones que lo ameritaban y quedaba, o sea, había poca gente que lo hacía y era muy complejo. Entonces se hacía solo en casos específicos. Hoy estamos en una situación completamente diferente en donde podemos hacer una carta natal en medio segundo casi, en lo que tardemos en tipear los datos, ¿no? Y que tenemos la información ahí. Entonces hoy en día hacerle una carta natal a cualquier persona es algo muy simple. Esto facilitó mucho la posibilidad de usar el lenguaje astrológico en consulta, por ejemplo, en una consulta terapéutica o, o de autoindagación. Y también, más allá que era más complejo, la astrología, recordemos que surge, la astrología es el estudio del tiempo, a mí me gusta llamarla el estudio del tiempo, porque a diferencia de otros lenguajes, observa y es muy precisa en el cuándo de las cosas, ¿no? Es decir, tiene fechas específicas, hora también, si queremos, pero en principio la astrología te va a decir, bueno, en tal fecha, o sea, tal día, tal mes, tal año, tal planeta ingresa en tal signo o tal planeta está en conjunción con tal planeta. Y esto se lee, se fue leyendo de formas diferentes a lo largo de la historia, pero esto siempre tiene una interpretación. Es decir, que algo de lo que pasa en el cielo, en el sistema solar, va a ser interpretado por los humanos. Esto tiene una cantidad de aplicaciones infinitas realmente. Originalmente se usaba para ver cuándo era un buen momento para algo. ¿Sí? ¿Cuándo es buen momento para plantar, para cosechar, para sembrar, para ir a la guerra? ¿Cuándo es un buen momento para que nazca un rey? Se decía que se trataba de dilatar el nacimiento de los reyes al mediodía para que tengan el sol clavado al medio cielo. Es decir, se trataba de buscar el momento, el cuándo, para la pregunta, y acá viene toda la parte de lo que ya sabemos de la astrología predictiva. O sea, acá asociamos a la astrología con algo predictivo, que me va a decir cuándo es momento para qué cosa. Cuando aparece la psicología, se empieza a producir una mixtura en donde empezamos a darnos cuenta de la aplicación que puede tener la investigación del código natal para cada individuo en un marco de autoindagación, ¿sí? Recién hablábamos, quizás nos metemos después más en cómo, por ejemplo, empezamos a usar el concepto de inconsciente, o sea, cómo empezamos a traer conceptos que son más de otras escuelas o de otros estudios, y en donde la astrología entra muy fluida por ahí, ¿no? Digo que es un lenguaje que nos permite fusionarnos con otros lenguajes para lo que querramos usarla. Entonces yo acá marcaría primero como este antes y después, como una astrología más predictiva, más del cuándo, eh, que no que no se posiciona tanto en la subjetividad, en la singularidad y lo que el ser humano puede cambiar, ¿no? O sea, tengo este código natal, ¿qué puedo hacer por esto? ¿Puedo cambiar esto? Antes era, bueno, esto es así y no hay tanto que podamos hacer, ¿no? Era más determinista. Con este cambio empieza a aparecer como una posibilidad de cambio, una posibilidad de investigación, de autoindagación, y se empieza como a meter en los consultorios, digamos, de acompañamiento. No sé si querés hasta acá, Nati, nombrar algo. Sí, agregaría algunas cuestiones. En principio, me parece para quienes vayan a adentrarse o estén estudiando cualquiera de estas disciplinas o que incluso tengan como el interés de su articulación posible, em, que algo que podríamos, que creo que les puede sumar, que les puede servir es diferenciar entre el discurso interno de una disciplina, el lenguaje interno de una disciplina o de un área del conocimiento, como puede ser la astrología o la psicología, e intentar ver en qué contexto o en qué momento histórico, ¿no?
Lu mencionaba que incluso desde la astrología hay como coordenadas muy precisas para, para, para ir enmarcando esto. Y en el discurso interno de la psicología esto no está tan presente, no solo no está tan presente lo astrológico, sino que no está tan presente tampoco la perspectiva histórica o social. Eh, y hay un pensador en el que me he especializado sobre todo en la maestría, que es Michel Foucault, que no podríamos encuadrarlo solamente en un campo, no es, o sea, se dedicó mucho a la filosofía, pero también desde la historia y desde la historiografía. Tal vez hayan leído algo de él o les resuene la idea del panóptico, que es una de las cuestiones a las que él más se dedicó a estudiar como dispositivos o estructuras. Él hablaba del panóptico en la estructura carcelaria como un lugar en el centro del espacio carcelario desde el cual se podían ver todos los puntos, y que eso generaba como un efecto de vigilancia. En un momento ya no era necesario o no importaba tanto si efectivamente había o no un vigilador dentro del lugar de observación, porque el efecto ya lo producía igualmente, ¿no? De autovigilancia o algunas de las cosas que él va a marcar y que me parecen interesantes tienen que ver con el surgimiento de la figura del individuo, como la entendíamos hasta hace algunos años o como la podemos entender hoy, eh, que es que tal vez lo que decía Lu, de que a partir de que la psicología aparece, cambia el modelo del dispositivo de la astrología, podríamos agregar que hasta ese momento tampoco había una idea de individuo y tampoco funcionábamos socialmente ni nos vinculábamos en aquel momento previo a la modernidad, eh, como el que tenemos hoy, ¿no? Entonces, tal vez en esa prehistoria de la astrología o en esa prehistoria de la psicología, lo que tenemos también son sociedades en las que el individuo no tenía la figura protagónica que tienen a partir de ese momento, que podríamos decir que se consolida a fines de 1800, principios de 1900. Toda esta cuestión histórica eh, puede tener como una beta más anecdótica o más como un cuentito, eh, pero otra de las cosas que me parece interesante traer a esta charla son estos espacios que podríamos decir que tienen en común la autoindagación, el espacio terapéutico en psicología y el espacio de la astrología psicológica, pero que no es que no sabemos del todo, según esta perspectiva, si primero vino el individuo con su necesidad de autoindagarse o si primero vino la necesidad de autoindagarse y después aparece el individuo, ¿no? Algo de esto que en general queda en sombra en el campo eh, de los relatos internos de cada disciplina, ¿no? Si ustedes van a estudiar psicología, seguramente lo primero que aparezcan son las primeras corrientes que querían diferenciarse de la filosofía y entonces armaban laboratorios de psicología para el estudio de la conciencia. Eh, Después pueden tener algunas materias en las que aparece el estudio del psicoanálisis y cómo surge el psicoanálisis diferenciándose de la medicina, ahí donde desde el campo médico o Freud siendo neurólogo no encontraban respuestas a los padecimientos de ese momento histórico que es a principios del siglo XX, en particular en las manifestaciones que presentaban las mujeres, ¿no? Que tenían algunos episodios más disruptivos que fueron nombrados desde el campo del psicoanálisis, en realidad previo a la existencia del psicoanálisis, como la histeria, ¿no? Tal vez hayan escuchado algo de esto, episodios y que actualmente también se utiliza así como hasta como una forma de insulto, y que la palabra histeria tiene un origen en griego que remite al útero, ¿no? Entonces, como las mujeres presentaban, manifestaban algunos episodios del orden de lo corporal,
que para los saberes de la época no tenían explicación, se las acusaba de estar fingiendo, se las acusaba de estar simulando o de tener algún mal femenino vinculado al útero que nadie podía resolver ni explicar, hasta que aparece Freud con esta idea de que había algo en el relato de la persona acerca de su historia, que había algo en la palabra que le permitía pensar en una posible cura por la palabra, ¿no? Dando cuenta de la historia personal. Recordemos que Freud tenía Luna en Géminis en casa 8. O sea, ¿Y eso qué significa? curar a través de la palabra, Bien. básicamente. Otro elemento en común que tal vez no es el más referido, me parece que tiene que ver con la interpretación, ¿no? Que en Mm, ambos campos y en ambos lenguajes no hay una verdad sobre el sujeto, sino que hay una operación de interpretación. Eh, vale aclarar para quienes no nos conocen a ninguna de las dos que ni yo he estudiado astrología, ni Lu tampoco psicología, y también por eso, o sí, ha tenido un paso por la psicología, sí, sí, pero pero no se quedó. Y que tal vez eso es lo que enriquece en parte el encuentro, ¿no? Que estamos un poco más vírgenes en el campo de la otra. mm, me parece Pero el tema de interesante. la interpretación, vos decías, hoy se pueden poner los datos en un software y sale una carta, pero eso no tiene un significado lineal, ¿no? Absolutamente. Bueno, esto va teniendo cada vez un significado menos lineal en un punto, siento, desde justamente el desarrollo de la psicología. Como que la interpretación astrológica se fue complejizando a medida que se van como complejizando los estudios de la subjetividad. Como que va acompañando ese avance, digamos. Incluso para mí ahora también como en una época, o sea, como con la posverdad, digamos, también corre el riesgo, la astrología, que esto lo trabajamos mucho en las clases, de que empieza a ser todo más o menos lo mismo, ¿no? Que decimos, bueno, la luna en Pisces y la luna en Neptuno y la luna en 12 es más o menos lo mismo, como que, y empezamos a perder algo que tenía la astrología antes, la astrología más predictiva, que era más determinada, ¿no? Como, bueno, esto es así. Esto, por suerte, desde mi punto de vista, se empezó a abrir, se empezó a desfigurar un poco, pero que estamos todo el tiempo buscando ese borde eh, que es como un espectro, digamos, de que los símbolos en astrología, por ejemplo, Mercurio, puede significar desde los pulmones, los brazos, las manos, los hermanos, los vecinos, la palabra, el pensamiento, el celular, la calle, por ejemplo. Todo eso es un símbolo, pero no significa madre, padre, violencia. Sí, o sea, hay cosas que no entran en ese símbolo, hay cosas que entran, pero las cosas que entran son tan diferentes para nuestra perspectiva. Por eso la astrología me fascina porque es como, en realidad, al estudiar un símbolo que se asocia a cosas tan distintas, nos empezamos a preguntar qué tienen en común, por qué se asocian los pulmones, el hermano, la madre y el taxi. La madre, no, perdón. Sí, la mano, el brazo y el taxi. Digo, ¿cómo es que esto se asocia? ¿Por qué alguien lo asoció alguna vez? Y bueno, eso para mí es la investigación, o sea, lo más fascinante de la astrología, esa pregunta nos va haciendo ver como una cierta matrix de la realidad, como ciertas conexiones que antes no veíamos, ¿no? Pero creo que es un punto que está como en movimiento y en debate constante y que, bueno, vos Nati me conocés y las que me conocen, yo tengo como, hoy justo estaba corrigiendo un trabajo de un alumno de segundo año que decía que habíamos dicho en alguna clase, realidad mata carta, ¿no? O sea, que el discurso de la persona, ¿no? Que lo que trae la persona, si no me coincide con lo que yo veo, yo tengo que revisar lo que veo, en principio. A ver cómo, porque quizás está contando algo que yo todavía no aprendí que se puede contar de esa manera con esos símbolos. Bueno, Entonces, esto es algo muy valioso y que tiene que ver
con la ética, por lo menos desde el punto de vista del psicoanálisis, que es una rama dentro de la psicología hoy, pero cuando surge más como un desprendimiento de la medicina, no como parte del campo de la psicología, em, que tiene que ver justamente con esa ética guiada por el saber del sujeto, ¿no? Mm. El psicoanálisis busca devolver el saber al sujeto respecto de su padecimiento y de su deseo también. Entonces, acá la cuestión de la interpretación, en ambos casos, el posible consultante o paciente eh, vaya con una idea de lo que en psicoanálisis se denomina el sujeto supuesto saber, ¿no? Le atribuye un saber al terapeuta o al astrólogo respecto de sí mismo. Y al menos en el psicoanálisis lo que se busca es que, que ese vínculo que se establece, que conocemos como transferencia, posibilite al sujeto reposicionarse sobre su historia, sobre su padecimiento y darle la orientación del deseo. Y el otro punto también un poco en sombra de los elementos en común, o que me parece menos explorado, tiene que ver con el lugar de los mitos, ¿no? Con el lugar de la cultura, tanto en la psicología como en la astrología. Los mitos fundantes de la cultura occidental aparecen a través de la figura de los dioses eh, en el campo astrológico y la lectura del cielo. En esto no quiero pisar terreno que no me pertenece. eh, pero en psicoanálisis, esos mitos fundantes de la cultura eh, son en parte lo que nos diferenciaría, ¿no? Junto con la palabra y el modo de funcionamiento simbólico y metafórico en los seres humanos respecto de otros animales, ¿no? Lo que no se ajusta a la determinación biológica tendría que ver justamente con estos elementos de la palabra, del orden simbólico, y ahí aparecen los mitos como grandes ordenadores eh, de la cultura, ¿no? Y en eso creo que también cuando conversamos eh, vamos encontrando elementos que nos acercan. Sí, de hecho, conocer los mitos, estudiar un poquito de mitología o leer es una herramienta clave para cualquier astrólogo o astróloga, porque bueno, los planetas tienen los nombres de los dioses griegos o sea, eh, tenemos ¿cómo se dice? La comparación, ¿no? De tipo Venus, Afrodita, Marte, Ares, Saturno, Cronos. Y conociendo bien las historias, podemos ver si una persona tiene, por ejemplo, no sé, un aspecto de Venus-Plutón. Podemos ir al mito de Perséfone, por ejemplo, y nos puede dar mucha información de cómo esa persona lo puede vivir. Entonces, porque hay algo que está, yo no sé cómo lo ve la psicología, pero desde la astrología lo que vemos es que esos mitos van creando como cauces, como formas de vivir ciertas situaciones o formas de leer o de estar en ciertas situaciones, y que lo interesante es que cada persona va a tener una combinación de esas funciones que van a estar asociadas a ciertos mitos, y que ahí vemos que no hay tantas opciones en principio, ¿no? Como que en principio, eh, no sé, usamos a Sí, veces el ejemplo funcionan de... como una matriz, Exacto, posiblemente. matrices, eso. Entonces, un poco lo que intentamos hacer desde la astrología, un poco como la visión hacia dónde vamos, a mí me gusta pensar que es reconocer esas matrices, cómo operan en mí o en el consultante, y ver qué otras opciones tengo, o sea, cómo las vengo reproduciendo, ver si estoy eligiendo y qué otras opciones tengo, ¿no? Tipo, ahora, no sé, tengo una oposición de Luna-Venus, entonces, o un quincuncio, entonces se me juega que, tipo, si soy madre no soy mujer, si soy mujer no soy madre, o si soy madre no soy sexy, no sé.
porque esto puede tener que ver con este aspecto, ¿no? Y bueno, hay un montón de historia de la humanidad que trae o sea, no soy la primera a la que le pasa esto, ¿sí? Entonces, cómo investigamos esto y cómo venimos estudiando que esto sucede en la historia, nos va a ayudar mucho a la hora de conversar con la persona sobre esto, ¿no? Mm, Sí, y ahí en esas matrices está bueno recuperar esta idea fuera del determinismo que vos decías, eh, como que hay también historias singulares que se cruzan con esos cauces posibles. Em, entonces, por ahí en la época de Freud, esas manifestaciones de lo femenino tenían que ver, perdón, un segundo porque estoy en esa tensión de mujer-madre justo. Eh, lo la voy a resolver en sincronía, un instante y vuelvo. la sincronía junguiana. Em, Tiene una hija preciosa. Me dan ganas de nombrar algo que Nati pasó por arriba y que no la quise interrumpir cuando dijo esto del psicoanálisis como devolver el saber al sujeto, ¿no? Me parece que ese es un punto clave porque justamente es en donde podemos pisar el palito los astrólogos, sobre todo, o astrólogas, sobre todo por el lugar en donde nos puede poner el consultante, en donde espera que le digamos cómo es, qué le va a pasar, como que hay una expectativa, quizás y probablemente más que sobre el psicoanalista o el psicólogo, a que me digas cómo soy, qué me va a pasar y tal. Em, entonces, si nosotros satisfacemos esa demanda, vamos a quedar en un lugar que, desde donde yo trabajo con la astrología, me parece que no es ético, ¿no? Que no ayuda al desarrollo de la persona, que desempodera, que no estamos trabajando sobre la autoridad interna. Y me gustó esto como lo dijo Nati, porque desde la astrología no se transmite de esta manera, pero sí tratamos en la práctica de la astrología, al menos desde Jin, de, bueno, hacemos una entrevista previa, ¿no? Y después en la carta conversamos. O sea, yo te voy a hacer preguntas, vamos a ir construyendo una de las diferencias que es del psicólogo al astrólogo es que el astrólogo tiene un mapa. Por eso muchos psicólogos cuando se ponen a estudiar astrología agradecen tanto porque es como que te ayuda muchísimo realmente si lo usas con responsabilidad a, a un proceso terapéutico, o sea, puede ayudar. El tema es que tenemos que tener mucho cuidado de no pisar este palito de creerme que porque tengo el mapa te estoy viendo. El otro día le di la carta a un grupo de alumnos porque tenían que hacer un trabajo y ellos estaban contentos con que me estaban viendo la carta y me iban a sacar la ficha, ¿no? A una amiga también el otro día. Y en realidad, más o menos, o sea, sí, en un punto hay cosas que sí, pero después vos no sabés cómo eso opera en mí, cómo fue el desarrollo. Hay un montón de formas de vivir cada cosa de la carta natal. Entonces acá siento que es un punto en común que tiene la psicología, lo que decía Nati, al menos con nuestro abordaje, y lo quería marcar porque siento que es un trabajo que los astrólogos y astrólogas tenemos que hacer porque no, en general en las formaciones no nos entrenan en esto. No hay como un acento, un subraye en, che, ojo, sino más bien que vamos cayendo en lugares de, mira, tiene Luna Plutón, entonces seguro tal, como que vamos cerrando en vez de abriendo. Y esto es algo que me gustaría que empecemos a hacer de otra manera, ¿no? Como comunidad astrológica. Te devuelvo la palabra, Nat. Hice un paréntesis. Bueno, por ahí sí, creo que esto es un valor particular, necesario y que al tener como cierta cuota de informalidad, la práctica de la astrología en términos al menos de su regulación, eh, todavía más, digamos, no significa que la psicología por estar regulada no tenga también este riesgo y no ocurra. Mm, Eh, o en el campo de la medicina también, ¿no? Podemos ir a ver un médico esperando que nos diga la verdad sobre lo que nos sucede o nos den un diagnóstico y ahí aparece como algo que por ahí sería tema para otra charla que también hemos conversado bastante con Lu, que es el tema de los diagnósticos.
en el campo de la salud mental y de la psicología en particular. El psicoanálisis, sobre todo, no es muy afecto a los diagnósticos y ahí aparece una cuestión en debate, ¿no? Que tiene que ver con algo de lo que decías recién también, que creo que es muy valioso, que es la idea de proceso, la idea de construcción, eh, desde la perspectiva de la psicología o del psicoanálisis desde el que estoy hablando. El sujeto no es un dato, ¿no? La persona no es algo cerrado, sino que todo el tiempo está en deconstrucción y en construcción. Y en esto también tienen mucho que ver los vínculos y los otros primarios, los otros significativos, los otros del cuidado, los pares, la comunidad. ¿No? El lazo es el modo en el que se nombra esta cuestión, el lazo social, el lazo con el otro. Y tal vez esto ya nos lleva a la última parte de lo que habíamos planificado para esta primera instancia de la conversación, que tiene que ver con la época contemporánea, con los modos de padecimiento actuales, con las búsquedas personales en estos tiempos que habitamos. eh, que tal vez ni siquiera tienen un nombre desde las ciencias sociales, ¿no? Que hasta la pandemia podíamos discutir si era posmodernidad, modernidad líquida, em, modernidad tardía, y, y que podríamos decir que a partir de la pandemia y todo lo que eso generó en términos de los vínculos, de los lazos, el salto que también tuvieron las tecnologías y los entornos digitales y las redes sociales a partir de ese momento, parecen haber cambiado también las marcas de la época, las formas de sufrimiento, lo que les puedo transmitir en términos más específicos es que estamos asistiendo sin duda a una crisis mundial en salud mental. Se están dando formas de sufrimiento que antes no veíamos. Eh, no, digamos, no tengo ninguna intención de tener un discurso alarmante ni amarillista, pero bueno, lo que estamos viendo también es que unas tasas de suicidio que no hemos visto en otros momentos y también en edades que no se habían visto hasta ahora, eh, en la infancia. Es un tema sobre el que, digamos, también podría hablar en extenso porque es lo que venimos trabajando con las escuelas en este momento y probablemente si conocen a alguien que tenga algún contacto con alguna escuela secundaria de cualquier parte del país, tengan algo para decir al respecto, ¿no? Em, entonces también las formas de presentación del padecimiento van cambiando y podemos ver la caída de esos grandes ordenadores de la modernidad que tenían que ver con la idea de progreso ligado a lo científico, a lo tecnológico, a las sociedades como algo que necesariamente iban a ir evolucionando hacia un mejor lugar. Hoy esos sentidos están con suerte en crisis y si no, caídos, en lugar de autoridad en términos familiares, en términos educativos, en términos políticos y sociales, están como en un punto de ruptura muy fuerte. Entonces tenemos preguntas que, que atraviesan a las personas que llegan a nuestros espacios de consulta, a nuestros espacios educativos, a nuestros espacios de formación, sobre los que probablemente no tengamos una respuesta. Ya no la teníamos antes, mucho menos ahora. Lo que sí tenemos son herramientas para alojar, para acompañar, para posibilitar nuevos lazos. Y en eso también parte de lo que venimos conversando con Lu tiene que ver con generar comunidad, con generar grupalidad, con abrir a lo colectivo, ¿no? La demanda tal vez se presenta
como un vacío individual, como un modo de sufrimiento sobre el que no tengo ninguna respuesta. Voy a los médicos, voy acá, voy allá, voy al psiquiatra, nada alcanza. Y me parece que en ese nada alcanza hay mucho para reponer o para rearmar o para imaginar y para darle lugar en términos de lo colectivo, lo social, lo grupal, la mirada sobre el otro. Recién cuando nombrabas esto de las autoridades, estamos actualmente, está Saturno en Piscis, que Saturno es la función justamente de la autoridad, ¿no? De la estructura, de lo que sostiene. Y Piscis, siendo el último signo del zodíaco, cuando las funciones van hacia Piscis, empiezan a diluirse, ¿no? Se dice, se están diluyendo para dar inicio, cuando arranque Aries, a una nueva forma, en este caso una nueva forma de estructura, una nueva forma de autoridad. Que siempre desde la astrología tenemos las dos visiones, como que tenemos los astrólogos más, esto es más astrología mundana, ¿no? Que es lo que pasa en el mundo a nivel general, y tenemos los astrólogos que dicen, bueno, como cuando fue la pandemia, ¿no? Que había personas que decían, vamos a salir mejor de esta, esto es una oportunidad para no sé qué, y después vimos que no fue tan así. O sea, quizás sí era un caso individual, digamos, pero en términos generales no. Y acá lo mismo, ¿no? Como que nos puede venir un entusiasmo de, bueno, qué es lo que se está diluyendo en relación a lo saturnino y qué va a empezar. Bueno, veremos, ¿no? Cuando entre Aries, Saturno, pero sí que estamos asistiendo ahora como a esta disolución de esta función, que yo creo que en el marco de la consulta es un excelente momento para preguntarnos sobre esta autoridad. Yo doy un posgrado en astrología para personas que se reciben de astrólogos y quieren dedicarse a la consulta. Y siento que la temática o el módulo que más necesitamos entrenar es este de cómo compartir autoridad, ¿no? O sea, cómo no quedarme yo con la autoridad de que sé lo que va a pasar o que lo que sea. Y tampoco no darte, o sea, porque también es un marco en donde vos venís a hacerme una consulta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es ese medio de qué es lo que yo te puedo dar desde las herramientas de lo que vengo investigando? Que hay algo que te puedo dar, porque para eso estamos, pero que no caiga en un lugar de ¿cómo se dice? De avasallar, ¿no? La subjetividad del otro. Em, Sí, en términos de lo que venimos trabajando en este cruce que les contaba de la psicología y la pedagogía, eso se podría nombrar como autoridad habilitante, ¿no? Ocupar el lugar de una autoridad que habilita. mm, Yo le agregaría a eso que se habilita, insisto, en habilitar también, además de en esto de devolverle el saber al otro, eh, habilitar instancias del lazo, habilitar instancias de lo colectivo. eh, no perder de vista esto, o sea, en esa búsqueda de autoconocimiento, en este momento histórico, me parece que sería errado. Tampoco se trata de recibir a alguien y decirle, a ver, tu grupo de amistades, de afectos, ¿dónde andás en un taller de no sé qué para conocer personas? No se trata de esa linealidad. Pero en las preguntas, en el modo de escucha, en lo que le devolvemos al otro, en las intervenciones, tener presente esta dimensión de lo colectivo, porque parte del padecimiento que vemos en la actualidad, que me vienen muy bien las coordenadas astrológicas, lo que vengo viendo en las personas que llegan a estas formas extremas de sufrimiento y de pérdida del sentido, es que tienen mucho que ver con la disolución de la autoridad, sobre todo cuando nos referimos a infancias o adolescencias, ¿no? Como que no hay un otro que haya podido alojar. Pero no se trata tampoco de culpabilizar a los padres o a los docentes como individualmente, sino pensarlo también como un fenómeno de época, mm, en el que prima, digamos, está la disolución de las estructuras modernas y está la disolución de los lugares de autoridad como los conocíamos, y eso genera mucho desamparo. Entonces,
poder encarnar el lugar de la autoridad cuando somos docentes, cuando estamos en una posición de crianza o de cocrianza, o cuando estamos en un lugar de referencia terapéutica, eh, alojar al otro dándole un lugar genuino respecto de sus propias coordenadas y teniendo presente esta dimensión del lazo. Parte de lo que hacemos con las escuelas con las que trabajamos, cuando, no sé, muchos docentes, yo entiendo que a veces me voy medio con academicismos, eh, así que pido disculpas y siempre trato de, si me quedo ahí me llaman y vuelvo. Em, Parte de lo que, con lo que nos encontramos en esa demanda en las escuelas o esa demanda educativa es que los docentes o las docentes dicen, no tengo herramientas para esto, necesito que venga un especialista a dar una charla, que venga alguien de afuera de la escuela a encargarse de esto que es un quilombo, ¿no? Que es un montón, que nos desborda o que la docente tiene que enseñar matemáticas, servir el almuerzo, convocar a las familias, ver qué pasa con los chicos que no están yendo a la escuela, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y además advertir cuando hay una situación de padecimiento extremo o de vulneración de derechos. Es un montón, es verdad. Entonces ahí lo que hacemos es, por un lado, poner en valor el saber pedagógico respecto de sus estudiantes. Puede haber un otro de un campo de saber que tenga un montón para aportar, pero no va a saber sobre esas personas en particular. Hay un lugar de referencia construido que, que es insustituible. eh, Y en tal caso, que ese docente no actúe en soledad, ¿no? Tiene colegas, tiene un equipo directivo, es parte de un sistema educativo, es parte de una comunidad. En esa comunidad seguramente hay otras instituciones barriales, de salud, espacios juveniles, no sé, espacios eh, comunitarios, incluso religiosos, que muchas veces eh, se suman a poder dar algún acompañamiento. Entonces ahí, bueno, aparecen estas coordenadas que decíamos recién, aplicadas a una intervención específica de la psicología fuera del dispositivo terapéutico tradicional, eh, que tienen que ver con poner en escena, en el foco, eh, la comunidad. Sí, acá aparecía esto de Plutón que lo trajo Mariano en el chat, que yo ya lo estábamos pensando varios seguramente. Como que es inevitable, ¿no? Cuando somos astrólogos, yo siento, ahora me estoy dando cuenta que nos pasa eso, que escuchamos hablar a alguien de cualquier tema. Si me está hablando de algo personal, me estoy imaginando su carta. Y si me está hablando de algo colectivo, me estoy imaginando cómo está el cielo. Es como constante, ¿no? Eh, y, y yo no me dedico a la astrología mundana porque lamentablemente sé mucho menos de historia de lo que me gustaría y me fascina, de todos modos leo mucho, investigo de personas que lo analizan muy bien, pero ahora escuchándote Nat, sentía esto, ¿no? Saturno, que es esta disolución de las estructuras en Pisces, y estamos asistiendo a la entrada, que ahora va a ser la última entrada y ya definitiva, de Plutón en Acuario, que, que la última vez que entró Plutón en Acuario fue en la Revolución Francesa. Y antes de eso en la caída del Imperio Incas, son más o menos 250 años. Entonces, venimos asistiendo a que cuando Plutón entra en Acuario aparece un cambio bastante radical de, de paradigma y que Acuario tiene que ver con lo colectivo, ¿sí? Y también Acuario tiene que ver con lo tecnológico y con Internet. Entonces, las miradas más positivistas de más esperanzadas, quiero decir, de la astrología, cuando empezamos a sentir Plutón en Acuario era tipo, bueno, se va a destruir el status quo, se va a caer el patriarcado y vamos a liberar, o sea, ¿no? Como que es una posibilidad, o sea, es una posibilidad teórica. El que sabe astrología sabe que Plutón en Acuario realmente puede mandar a volar las estructuras viejas que ya no funcionan y hacer algo nuevo, creativo, comunitario. Es una opción. La pregunta es si la humanidad está preparada para eso, según lo que venimos haciendo. Esto es igual que una carta natal o un tránsito de una persona. Cuando tiene un tránsito
particular, este tránsito, o sea, lo que le va a suceder con este tránsito tiene que ver con lo que vino haciendo. Por eso estudiamos, por eso hacemos entrevista y por eso estudiamos la historia de la persona. Porque le puede pasar Saturno al Sol, pero depende de lo que hizo con esa función durante los años anteriores, ahí podemos predecir un poquitito por dónde va a ir. Después hay que ver si se corrobora o no. Con la humanidad es lo mismo, ¿no? Entonces, recién te escuchaba y decía, lo uraniano se está, o sea, Plutón en Acuario está moviendo también las estructuras tecnológicas, todo lo que tiene que ver con Internet y lo colectivo, y estamos asistiendo a una atomización, ¿no? O sea, parece lo contrario a esto, porque estamos cada vez más atomizados, cada vez más separados, cada vez más disgregados. Entonces siento que esto que traes de lo comunitario lo vengo conversando en otros ámbitos de otras cosas y siempre medio que terminamos ahí, ¿no? Como que aparece esta conclusión de tipo, che, tenemos que seguir juntándonos en cuerpo físico preferentemente. Y bueno, y si no, así, ¿no? Pero como que hay algo de la reunión de los cuerpos que está dejando de suceder, sobre todo después de la pandemia, en donde empezamos a ocupar mucho más un espacio virtual, ¿no? Más que real. Y eso va teniendo, bueno, todavía ni podemos ver los efectos a largo plazo, pero claramente está teniendo efectos actuales que se están pudiendo Sí. ver. Eh, Ahí traían también la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Que también es probable que entre como algo de los cambios acelerados en relación a lo tecnológico. Y justamente, bueno, la Revolución Francesa fue un momento de cambio de paradigma muy fuerte en los sistemas políticos en Europa y en Occidente a partir de ahí. Y, y a posteriori las revoluciones industriales que se fueron dando con unos tiempos que hoy vemos muchísimo más acelerados, ¿no? La forma que esto pueda tomar, efectivamente lo iremos viendo, seremos parte de eso. Eh, Parecería en este momento que casi estamos en una distopía, ¿no? En algunos sentidos. Pero sí. eh, Sí, como teóricamente esto de Plutón en Acuario, eh, digo, Acuario en el zodíaco es un signo que tiene una frecuencia de comunidad, ¿no? De red. Entonces, un poco la idea de esto era, bueno, Plutón, que tiene que ver con el poder, ¿sí? Es el poder repartido, ¿no? Esto pensamos los astrólogos, digo, bueno, el poder se deja de concentrar en las cúpulas capricornianas, en el status quo, que es como la punta del iceberg, que es Capricornio, y se reparte como lo ideal. Ahora, en un punto, yo creo que esto sí está sucediendo en un pasaje de capitalismo a tecnofeudalismo, que después si les interesa les mando un video que habla sobre esto, en donde es complejo, pero en donde la, como el poder efectivamente se reparte, o sea, empieza a repartirse de alguna manera, digamos, empieza a estar más adentro de la red, quiero decir, empieza a estar más en la virtualidad, bueno, esto que en las inversiones, ¿no? En la plata, que decimos, bueno, como que es la plata ahora, la plata como algo de poder, ¿no? Algo del eje Tauro-Escorpio, Venus, Plutón. Tipo, ¿qué es la plata? La plata ya no es más algo concreto, yo no sé, cosecho tal y te cambio por tal, ¿sí? Es algo que es virtual, que no sabemos ni quién lo maneja. Es algo que, bueno, como el Bitcoin. El Bitcoin es lo más uraniano del mundo, digo, está como en un montón de lados, como, no está centralizado, quiero decir, Acuario es la descentralización, ¿sí? Ahora, esto no sabemos para dónde va a ir, digo, no necesariamente es como una visión hippie amorosa de la vida, en donde bueno, el poder se reparte para todos por igual, ¿no? Sino que bueno, el poder se reparte de otra manera diferente, el poder cambia de manos,
cambia la forma de andar, ¿no? Cambia la forma. Y también estamos viendo, como creo que todos, o la mayoría, estamos viendo, bueno, cómo es ahora, ¿no? Y para dónde va a ir. Eh, Y como una estrategia que se podría lanzar desde este encuentro y con su alcance humilde, tal vez salir de esa dicotomía que es un poco inhabilitante, ¿no? Que nos deja como la salida individual, que sabemos que en principio no es conducente, y tampoco la que nos deja totalmente inermes, que es, bueno, lo que determine el cielo, lo que determine las estructuras macrosociales, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar alguna instancia intermedia acotada o de pequeña tribu, pequeña comunidad, la red hasta la que llegamos, redes humanizadas, podríamos decir? mm, Creo que algo de eso nos puede alojar en el mientras tanto y puede hacer alguna diferencia en las vidas propias y cercanas, ¿no? Hay distintas formas en las que esto se está manifestando. Hay otra problemática muy actual que estamos trabajando, que también surgió como visible en las escuelas, siendo que las escuelas también son una de las estructuras que está en crisis, ¿no? Y que el Estado mismo está puesto en duda como modo de organizador social. Y bueno, pero lo que en el mientras tanto estamos viendo en las escuelas es un fenómeno también, una manifestación de época que tiene que ver con las apuestas deportivas, las apuestas digitales, los consumos problemáticos digitales, y cómo esto está atravesando en particular a los adolescentes varones. Esto es lo que se está visibilizando más. Y lo que también estamos viendo de manera más solapada es en las feminidades, la venta de contenidos mm. a través de plataformas, la venta de contenidos eróticos, digamos. Bueno, todo esto también Plutón en Acuario, ¿no? Para que como la sexualidad en la virtualidad y las compulsiones adictivas que también son regidas por Plutón. Em, bueno, tenemos un montón para, para seguir indagando y trabajando. No sé si por ahí quieren abrir los micrófonos, No hacer sé, alguna podemos pregunta. entrar. Yo voy a aprovechar ir al baño 2 minutos y vengo. Conversen y ahí me subo. Si alguien quiere recargar el agua del mate, también es el momento. No, había dejado el micrófono encendido. ¿Qué andaban? No, no surgió todavía Ah, ok. nada en particular. Escuchaba una voz que debe haber sido que venía de otro lado. Una cosa que nos quedó de las preguntas que habíamos pensado, Mm, era qué lugar para lo sagrado también en estos tiempos, sí. para la espiritualidad, para las prácticas.
Tal vez otro de los aspectos que veníamos teniendo con Lu, que los ejes en los que veníamos pensando y trabajando tenían que ver con la palabra, el cuerpo, lo sagrado y lo colectivo, ¿no? Eh, no sé si quieren retomar por ahí algún comentario o de lo que charlamos. Ay, yo, pasa que antes no podía sacar, desbloquear el micrófono, pero sí quería decir algo que me gustó cuando vos dijiste, como que mencionaste esto de la autoridad, pero de una manera de retomar el contacto con eso, o que se observaba que en muchos casos de personas que por ahí caen o en suicidio o depresión y tal, que había ahí una relación en qué les estaba pasando con la autoridad y con la estructura y bueno, ya desde astrología, pensándolo desde un lugar de Saturno, nada, a mí me pasa que yo de vez en cuando frecuento espacios con chiques de 17, 22 años, yo soy más grande, y, y nada, es como que les veo y de vuelta, voy a hablar en astrológico, mucho Acuario, mucho Urano, lo cual a mí me encanta porque piensan de otra manera, vienen con cambios, vienen con todo, pero también a veces siento que, claro, es tanto cómo nos estamos yendo a otro paradigma de lo que se entiende por autoridad, y estar, no sé, yo siento que estamos también como en una transición muy grande, y es como que hay mucho que se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo y en todo eso te queda colgado que igual Saturno, así como esa autoridad, es nuestro cuerpo y digo, entre tanta virtualidad se está perdiendo el cuerpo y nada, me parecía muy copado que hablaras de esto, ¿no? Como que mencionaras, que sea valioso también igual el rol que puede tener una estructura, siendo que ahora también siento que está siendo muy valioso romper con esa estructura, pero no que se quede sin nada. Bueno, X. Si no se entendió mucho lo que dije, dicho en astrológico, yo que todavía no tengo Saturno, ni me retornó, ni nada, por ahí me cuesta un poco más explicarlo porque me cuesta llevarme con eso, pero me parecía copado y también el tema del cuerpo, sobre todo, ¿no? De cómo entre tanta virtualidad, tanto ataque de pánico, ataque de ansiedad y linkeado a la pregunta que hiciste de qué nos pasa con el misticismo ahora o con la magia y eso, bueno, ¿no? Perder nuestros cuerpos no está bueno. Ay, perdón, hablé un montón. Totalmente. No, no, Bueno, gracias. un segundo y ahora Lu me traduce la pregunta un poco y vamos, Dale, un segundito. dale, dale, dale. Sí, está bueno esto, Sofi, que traes. Em, Como cortito en relación a... la pregunta sobre lo sagrado es larguísima. Em, Ahí estoy. Buenísimo. Eh, ¿Me bueno, querés traducir un poco o hago libre interpretación? sí, porque no sé si me quedó a mí clara la pregunta. No sé si vos no entendiste algo del lenguaje astrológico. Hola. Eh, Igual no está ahí, pero tengo los auriculares, así que Ah, claro, no bueno, escucho. Saludala en... listo. Podés saludar y mamá sigue con la charla, dale. Lo que me llega de la pregunta es justamente qué lugar para el cuerpo y qué lugar para lo sagrado. eh, y lo vinculabas con la cuestión de de los ataques de pánico. eh, Totalmente, creo que es uno de los desafíos poder integrar la dimensión de las corporalidades, incluso en cómo pensamos el lazo, ¿no? Pensar el lazo digo, los fenómenos que vemos en algunas redes, no sé cuánto las frecuentan ustedes, pero la violencia explícita simbólica que se ve en Twitter, por ejemplo,
los discursos de odio que aparecen ahí, eh, tienen también que ver como con algo de lo desencarnado, eh, como lo que no tiene, como lo impersonal, ¿no? Como ni siquiera hay una identidad necesariamente asociada, hay una disolución de la identidad, una disolución del cuerpo, una disolución del otro, como no sé cuánto de esos discursos se podrían sostener en el cara a cara, ¿no? Y para la construcción del lazo, sin que haya algo de la presencia, no sé, con Lu compartimos muchísimas cosas de esta vida, por suerte, y una fue la práctica de Zazen, de la meditación, ¿no? Y en un momento nuestro maestro, que fue primero el maestro de Lu y ella nos lo compartió al resto, eh, estaba en Japón y ahora está en la costa y él siempre te dice, bueno, nos conectamos sincrónico y, o sea, yo en un momento pensé que era lo que quería, ¿no? Que quería tenerlo disponible. Cuando lo tenemos disponible así, la verdad es que se da mucho menos que nos conectemos con él. Ahora, si él viene, se produce como una convocatoria impresionante eh, que, que cuando está siempre disponible no tiene, ¿no? Pasa algo ahí con el encuentro personal, corporal, la sanga, el grupo, el compromiso con el otro. Les doy otro ejemplo. En formación docente, que muchos recurrimos a la cuestión a distancia ya de antes de la pandemia y bueno, a partir de la pandemia mucho más, damos, no sé, formaciones para provincias enteras donde los traslados y la presencialidad y los recursos hacen que las propuestas virtuales, y ahí lo que vemos es que hay mucha más posibilidad de sostener una trayectoria y un espacio formativo a través de propuestas grupales, ¿no? Cuando las entregas son individuales, mucha más gente, hay mucho más desgranamiento que cuando se logra conformar algo de lo grupal que permita ir acompañando. Y entonces no lo dejo porque hay un grupo que también depende de mi compromiso, ¿no? El compromiso con el otro. Em, no sé, el hijo de mi pareja que está viviendo acá, que vivió un tiempo en el sur y que no se siente convocado por un mandato como el que por ahí tenía mi generación de formarse y estudiar como primera cosa eh, en la juventud y luego de la secundaria. Logró conseguir un trabajo piola, tiene, o sea, un vínculo de pareja con el que tienen proyectos y tal. eh, pero parecería como haber también una caída en esto de, bueno, me formo y estudio un X tiempo para después desarrollar tal cosa. No está pasando tanto eso, lo veo también en mis estudiantes. Eh, pero bueno, está como con la inquietud de participar en un comedor o en un merendero o en hacer algo del orden del encuentro con el otro y algo del servicio, eh, más en lo inmediato, ¿no? Como si nos toca acompañar a un otro desde algún lugar, también digo esto, como pensar el cuerpo no es solamente en decirle que vaya a hacer una clase de yoga, sino que tal vez también a mí me vendría bárbaro poder sostener regularmente una práctica de yoga, eh, pero también algo de el encuentro en presencia con un otro, con un compromiso hacia algo que tal vez hoy no lo podemos pensar como eh, de acá a 3 años, ¿no? Que tiene que poder tener algún anclaje además en lo actual. Ojalá una proyección, pero al menos un anclaje. Eh, no es lo mismo imaginarme el dolor de un otro, de un semejante, que poder estar presente para ese otro, ¿no? Eh, esa es una de las cuestiones. Y respecto de lo sagrado, del misticismo, de lo espiritual, bueno, también es un capítulo que venimos trabajando mucho con Lu y que
en esta caída de la idea del progreso, también ese lugar de autoridad que decíamos como reencontrarse o habitar ese lugar de autoridad, me parece que está en línea con tener ese espacio otro, ese encuentro con lo sagrado, con eso que nos trasciende, eh, que para cada quien tendrá seguramente un arraigo distinto. Mm. Acá Vale puso en el chat, me parece muy interesante. Dice, pienso en algo del vínculo con el tiempo en ese sentido, los tiempos capricornianos versus los tiempos acuarianos. Y esto creo que es algo a lo que estamos asistiendo, ¿no? Que estamos viendo, como que Capricornio puede hacer una planificación de acá a 1200 años. No solo puede, sino que le encanta, como que es eso. Y Acuario es el rayo que cae una vez en el único lugar y nunca más cae ahí, ¿no? Es como es lo antiproceso, sería. Yo esto lo estoy viendo, que lo venimos compartiendo con colegas que dan clases de otras cosas, de otras formaciones. De hecho, el año que viene voy a hacer un cambio de programación en la formación de astrología bastante grande. Yo todos los años hago cambios porque actualizo, pero el año que viene va a ser un cambio grande porque sobre todo después de la pandemia estoy viendo que la capacidad de atención, la capacidad de lectura bajó a niveles que no lo puedo creer. De gente adulta estoy hablando, gente de nuestra, o sea, lo mismo que daba hace 5 años, hoy no llegan, pero no llegan, o sea, están como sobrepasados, están acelerados, están cansados. La clase que doy presencial los jueves siempre es un chiste porque, hola, ¿cómo están cansados? Llegan tipo con lo último, ¿no? Esto no pasaba, o sea, no me pasaba hace 5 años, 6 años esto. Hay más información, tenemos toda la información disponible, no hay tiempo de leerla, ¿sí? Porque estamos, no sé, qué haciendo en las redes sociales. O trabajando más también, bueno. Entonces, me parece interesante esto de los tiempos, ¿no? Como que ahora hay muchas formaciones que están, bueno, que son asincrónicas y que las puedes hacer cuando quieras. ¿Y qué es esto que decía Nati de lo que nos pasa con lo que te pasaba con Mumón? Que no sé si ustedes han tenido la experiencia de hacer formaciones asincrónicas y cuando quieras, que no las haces mal, o sea, no, que no funciona mucho. O sea, a alguien le debe funcionar, pero no es o sea, no nos queda de la misma manera que ir a la clase presencial, tomar notas, estar ahí, sentir en el cuerpo lo que está diciendo el docente, salir y conversar con los compañeros, irnos a tomar algo. Como todo esto daba un contexto eh, que no lo estamos teniendo y que hay algo ahí con los tiempos que claramente está cambiando, sí, interactuar, total. Y que no me quiero poner pesimista, yo soy capricorniana, ya algunos saben, fan de Capri, pero tengo mucho acuario también. Y me parece que está bueno también como adaptarse y cambiar, pero bueno, que nos quede la pregunta de esto que traía Sofi, ¿no? Como bueno, qué bueno lo joven, lo nuevo, lo acuariano, pero no cuando es a costa de como de, de no recordar que venimos de Capricornio. O sea, Urano viene de ahí, no puede, si lo niega, si quiere destruir todas las estructuras, no tiene dónde pararse nunca más. Esto es lo que sería la locura, ¿no? Sí, Uraniana. ahí también esto remite a otra de las cosas que por ahí en la misma línea que la cuestión de la autoridad o la disolución de la autoridad, venimos viendo como desafío el vínculo intergeneracional. Siempre lo fue, eh, y lo que vemos ahora es en mayor medida, ¿no? Para esas juventudes, esas adolescencias, qué significativo, valioso les podemos legar, les podemos transmitir, les podemos donar, eh, porque no es ni negar el cambio ni, eh, ni negar en la historia, ¿no? Sería Claro. cómo puede haber algo ahí
de ese ida y vuelta significativo, que reconstruya un lugar de autoridad que contiene y que habilita nuevos horizontes, que tal vez no... En esto, la verdad, y en estos años de maternidad que llevo, me he reencontrado con Disney. Estoy un poco fan de Disney. En otros momentos el feminismo me llevó como a odiar Disney. Hoy lo pongo en valor. Y hay una cosa que no sé si han visto muchas películas de Disney, pero que hay una apuesta como una suerte de activismo en Disney que es que las nuevas generaciones traen algo novedoso que interpela a las anteriores. No sé, lo podemos pensar en La Sirenita, como, bueno, hay un mundo allá arriba que, que era negado por el padre, por el rey del mar, y que, bueno, y que esa nueva generación asume y no sé, y aparece Moana y aparece, bueno, aparece en casi todos podemos encontrar algo de esto. Y, y que es interesante, ¿no? Porque no se trata de desconocer la historia familiar, la cultura, pero también de cómo alojar ese cambio, ¿no? Creo que ahí hay una tensión que también es importante ver cómo nos atraviesa y cómo la podemos sostener. Ahí vi un comentario en el chat y ahora no lo encuentro. Sí, Cintia, Ah, que dice, sí, lo de las escuelas. Sí, re. lo voy a leer para que quede grabado porque Sí, en la grabación no se ve y después le damos ok. la palabra a Sofi y Sabri. Cintia dice, trabajo en una escuela y veo esto que están diciendo, muchos adolescentes desbordados emocionalmente con ataques de pánico y lo relaciono a una desconexión con lo espiritual. Quizás podemos cerrar con esto, lo voy a dejar ahora como en remojo este comentario para que volvamos a lo espiritual, que siento que hay algo más para decir ahí y escuchamos a Sofi y a Sabri antes, si quieren, la que quiera. Puedo. Eh, no, sí, yo Estás una cosa muteada, que... Sabri, ¿eh? O sea, te desmuteaste pero no se te escucha. No, a Sabri digo, a Sofi sí. Bueno, voy y digo así Dale, ya. dale. eh, que también otra cosa que siento que un poco engloba o toma diferente todo lo que se viene conversando, eh, el hecho de que los tiempos de ahora, sobre todo en las ciudades, o sea, esto sobre todo en ciudades grandes, que digo, con la crisis climática que hay, que, perdón, va a ser un poco también para abajo lo que voy a decir, pero con las olas de calor o con las olas de frío o lo que pasó en España, que o sea, vos salís de tu casa a trabajar y puede pasar lo que sea. Y cómo tanto escuelas como trabajo, yo todavía, igual quizás es que no estoy lo suficientemente informada, pero yo todavía no vi ninguna institución que contemple, bueno, chiquis, el cambio climático está sucediendo, con 40 grados no te voy a tomar la falta en la escuela o no te voy a tomar la falta en el laburo, como que por cuánto tiempo más se va a poder sostener esto. Eh, como ya es como, siento que también es pedir un cambio bastante radical en la forma de hacer las cosas, pero bueno, es un cambio que va a ser a cuesta de un montón de descompensaciones físicas de salud en la gente, ¿no? Como que eso también es bastante zarpado y siento que tiene que ver eh, con esto de los cuerpos, ¿no? Y la espiritualidad de las instituciones viejas que piensan de nosotros y de nuestros propios cuerpos, ¿no? Que esto es lo que te obligan a ir a todas partes, así te descompenses en el medio. Nada, eso. Mm, ¿Ahí se me escucha? ahí sí, bajito pero sí. ¿Bajito? A ver ahí. Mejor. Mejor, mejor. ¿Mejor? Bueno, me quedo ahí Sí, pegadita al micrófono. dale. No, yo me quedé pensando en relación a esto que decía, bueno, antes que nada, gracias, porque realmente es un espacio creo que súper valioso para que estemos acá presentes y todos los que van a escuchar, así que de verdad, a las dos. Eh, y no, en relación a esto que decía Natalia al principio respecto de la crisis mundial de salud mental, ¿no? Como que fue fuerte escucharlo así, ¿no? Eh, Ay,
Se trabó, ¿no? Sí. Sí, yo me lancé por ahí un poco abruptamente. Sí, sí, fue fuerte. Yo porque ya te conozco y ya me lo habías nombrado así. Pero cuando lo nombras por primera vez es como... Pero, y a la vez Ay, nos hace tanto sentido, ¿no? Porque todos estamos viendo lo que está pasando y todos tenemos... Sabri, no te escuchamos. Capaz que si cerrás la cámara un minuto para hablar. Se le trabó, no sé si se habrá desconectado. A ver si me escribe. No. Ahí Sí, se cayó. desconectó. Va a volver a entrar. Vale, ¿vos habías levantado la mano antes o...? Estaba probando porque no entendía cómo se levantaba. No, Ah, igual, o sea, siempre tengo algo para decir, así que puedo hablar si hay tiempo. bien. Pues geminiana. Em, no, pero venía pensando en esto de la crisis de salud mental que nombrás y esto que hablamos de como la desconexión con el cuerpo, la proliferación de las virtualidades y de las virtualidades asincrónicas, como que hay algo donde también yo siento que digo, que está como súper entrelazado, porque hay algo del padecimiento mental que tiene que ver justamente con dejar de hacer contacto, con dejar de conectar con el aquí y el ahora y el presente y el otro que está ahí haciéndome borde. Como el desborde en algún punto tiene que ver con la imposibilidad de tener una pertenencia que me dé marco, que me deborde. ¿Vos sos Creo que psicóloga, vale? no. Ah, mira, tenés un montón del vocabulario. Hija y sobrina, sirve. Ok, puede ser. Tiene mucho en el entorno. Sí, estoy psicoanalizadísima. Eh, pero creo que hay algo ahí también de esa desconexión que es como súper, súper potente. Yo lo digo casi desde mi experiencia personal. Digo, yo he tenido ataques de ansiedad, he tenido ataques de pánico, y lo único que me baja y que me saca es el contacto con un otro, es el contacto directo con un otro. Me Creo que pasó el ahí, otro día en la calle de ver un adolescente teniendo un ataque de pánico en la calle, lo estaban asistiendo como una enfermera y no sé, y yo me preocupaba que me daba, era visiblemente un ataque de pánico y me preocupaba que lo atendieran como con algún episodio tipo de que le bajó la presión o no sé. Entonces me debatía si meterme en la escena o no, qué tengo que hacer ahí, que quien me llamó, digamos. Había bastantes personas igual bien, como dándole un... eh, y estaba el padre también, y estaban los compañeros de la escuela. Algo pasaba, después vino el SAME, pero no pude evitarlo, me acerqué, como que le puse la mano acá atrás, me di cuenta que no iba a tener una gran intervención psicológica, sino que le hablé con un tono suave y lo ayudé como a que respirara, que sostuviera la exhalación más larga, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y se pudo empezar a levantar y se pudo, estaba caído en el piso, se había lastimado porque se desmayó, no sé, y de a poquito y se fue recuperando y se levantó y se pudo ir por sus medios. Algo pasaba, porque estaba la novia también reangustiada, llorando, o sea, no sé, no llegué a tanto, eh, pero, pero claramente en ese segundo de descompensación, que solamente lo administraran como fisiológicamente, no alcanzaba. Había que ponerle un borde con la palabra, con el sostén y acompañarlo un poquito, ¿no? Fue como muy visible y bueno, sí, lo venimos viendo también en las escuelas, pero esto que decís es fundamental, o sea, hay como una desconexión muy grande y creo que también estas generaciones que vivieron la pandemia en momentos muy cruciales de su desarrollo y de su constitución subjetiva, tienen una marca adicional, digamos. Y vamos a tener varios años porque fueron, yo hoy fue mucho hablaba tiempo. como fui a la escuela donde yo estudié música y fui hoy, después de 2 años de haberme recibido, a hacer cosas y hablaba con el jefe y me decía,
recién hoy estamos volviendo a tener el nivel previo a la pandemia. Como 3 años después de presencialidad estamos recuperando el nivel que tenía la escuela previo a la pandemia. Como que hay algo ahí donde, un paréntesis, donde el no contacto tiene unas consecuencias muy tremendas. Sí. Sabri, ahí volviste. No, estaba escribiendo en el chat, ¿se me escucha ahí? Sí, Iba a hacer un comentario justamente sobre la conexión y se me muere la computadora y se me desconecta. Fue muy, muy bizarro, muy gracioso. Hermoso. Me reía solo. Bueno, no, es muy cortito en realidad la intervención que yo quería hacer respecto a esto de la crisis en salud mental. Esto como usuaria, como un mortal común, digamos, ¿no? Porque usaron palabras y no pude dejar de pensar en esta herramienta que ahora voy a comentar, o sea, conexión, conectar, cuerpo, colectivo, disruptivo, magia, red. Y todas esas palabras me hicieron pensar en el mundo fungi, que quizás algunos les es más o menos, no sé, conocido. Yo estoy como usuaria, pero creo que es una herramienta, no para abrir un debate ahora, porque obviamente ya son las 8 y ya no daría como el espacio, pero sí lo quería comentar como por ahí como un espacio de exploración o de investigación en lo individual, porque creo que realmente tiene mucho potencial en lo que concierne justamente a la salud mental, una herramienta diferente, pero alineada con todo esto que estábamos conversando, este, también en conexión eso, con el propio cuerpo, con la propia interioridad y con los otros, con la comunidad, que no solamente incluye a los seres humanos, sino también a todo el mundo, a la naturaleza en general, ¿no? A volver a reconectar con todo eso y desde un lugar más natural. Por ahí suena un discurso medio hippie, yo lo estoy diciendo, pero tiene un sustento, no es algo nuevo de ahora, por ahí ahora está teniendo otro espacio, está empezando a tener otro espacio, este, pero tiene fundamentos científicos también, pero como muchas otras cosas, por ahí también le pasa a la astrología, al no tener un cierto reconocimiento social o haber tenido muchos tabúes, quizás por conflictos de intereses, probablemente, o no sé, otras cosas, no tiene todavía el lugar que merece, creo, ¿no? Desde mi humilde opinión. Así que, pero bueno, eso, como una herramienta nueva, disruptiva seguramente, pero para explorar en todo lo que concierne a eso de la salud mental. Sí, bien acuariana y también yo estoy convencida, es mi opinión personal, ¿no? Pero estoy convencida de que en la antigüedad, bueno, esto lo explico en las clases de primer año, o sea, cuando los antiguos miraban las estrellas y veían dos peces en la constelación de Piscis, habían tomado algo, no me jodas, ¿a dónde ven los o sea, claramente. Y toda la información que bajaron, para mí es una información que baja en estados alterados de conciencia que desconozco si es con sustancias o que si en sí, ese momento, no sé, que sí. meditaciones que los llevaban, hay que ver, ahí no. Hay que ver también ahí la matriz cultural. En ese punto, la simbólica. No conozco, no he explorado el mundo fungi, pero tengo colegas que sí. Me parece eh, que siempre que haya como algún marco, un encuadre, un acompañamiento, eso eh, totalmente es válido. Y por ahí en relación a esto que decís, Lu, coincido, a la vez me han contado algunas anécdotas de todo este grupo de filósofos y de pensadores contemporáneos tipo Foucault. También consumían cosas, evidentemente de todo tipo, alucinógenos y tal, pero hubo como una especie de discípulo que se incorpora, que se acerca y que, digamos, hay como una especie de historia de trascendido que hay que ver si es cierto o no, pero que Foucault le dice, le hace como un chiste de que se siente muy filósofo, pero en realidad está consumiendo muchas sustancias. O sea, como que no es que cualquier persona, en cualquier contexto, de cualquier forma, por alterar su estado de conciencia, va a descubrir la constelación de Piscis o como se llame. Totalmente. Eh,
no significa que entonces estamos convocando un estado de sobriedad permanente y además incluso también sería capítulo para otra charla, ya tenemos los títulos de muchas charlas, cómo hacemos para vivir esta época sin sustancias, ¿no? Si esto es posible o qué lugar tienen en el mundo contemporáneo, Sí, qué qué lugar están lugar... teniendo las sustancias, no sé, los fármacos también. O sea, yo hago consultas hace muchos años y la cantidad de consultantes y de personas que están empezando a tomar cosas legales e ilegales, digamos, creció muchísimo. Se ve esto, que es también bueno para como una manera de afrontar a lo que está pasando. Quiero leer que algunas cosas en el chat tengo ganas de que se nombren antes de que nos vayamos y después le damos la palabra a Mariano. Ceci dice que importante la memoria e integrar la historia. Esto es como Luna-Saturno, ¿no? O sea, como de dónde venimos. Saber y valorar de dónde venimos para que todos estos cambios tan grandes que vivimos tengan raíz. Hermoso. Es como una poesía que integra todo lo que estamos diciendo. Y Cintia dice, esto viene con la revolución industrial, que se empiezan a hacer analogías del cuerpo humano con las máquinas, entonces la naturaleza y el cuerpo pasan a ser un objeto de estudio y ahí da la desconexión con que en realidad formamos parte de esa naturaleza y nos desconectamos de lo espiritual. Sí, bien. Mariano, así no nos metemos más. Bueno, gracias, buenas. Hola. No, me hacía sentido lo que decía Valeria del otro como borde, y pensaba en tus palabras iniciales del fin del ciclo con Saturno en Piscis y, y fin de ciclo de cómo pensar los bordes, ¿no? Los límites. Y lo asociaba a lo uraniano, a lo más acuariano de la grupalidad y de lo colectivo, y pensaba también uniéndolo con lo psicológico del instinto social, ¿no? De cómo dependemos de los otros. No hay yo sin vos, no hay yo sin un otro. En el análisis, el otro, por empezar, es el terapeuta, pero también voy a hablar de mis vínculos y aparece el otro permanentemente. Entonces, se me unía esto como del otro como un borde con la disolución de este ciclo de Saturno y que empezará, y a la vez la sincronía con Plutón en Acuario, ¿no? Y entonces pensar en cómo, y en esto de Disney también, ¿no? Con la resignificación de Disney y poder verlo más allá de la crítica obvia y alevosa que todos le hacemos y le seguiremos haciendo, y de lo mal que nos hizo, pero, pero digo como lo generacional de no quedarnos en ser Moana, ¿no? No quedarnos en ser la generación a la que le faltó esa contención, ese cariño o esa comprensión de la generación anterior, sino que ya estamos siendo la generación que podemos hacer algo distinto con la que viene. Y ahí es donde me hacía un poco sentido de ver qué hacemos nosotros, ¿no? De volver a uno, y esto ahí me parece que también es un punto en común entre la psicología y la astrología, de qué hago yo, cómo tomo mejores decisiones, cómo cultivo mejor mis vínculos, cómo puedo colaborar como fractal, ¿no? De algo que, digamos, en donde se sintetiza todo, que es mi aquí y ahora. Esto de poder resignificar, ¿no? Que nacemos en la confianza de que vamos a ser alzados y vamos a tener una UPA y una contención y un vínculo, y después toda la vida nos enseñan la cultura de la desconfianza y nos enseñan a naturalizar eh, el maltrato y a naturalizar lo deshumanizante. Entonces, bueno, me parecía así como una síntesis un poco de todo lo que se charló.
Bien, a mí me quedó ganas, pero lo nombro porque ya me están dando ganas de hacer otro conversatorio y ya sé de qué. Que así nos pasa con Nati, ¿no? Como que naturalmente se nos van abriendo. Que me parece que es esto que como que no le quiero entrar porque siento que me va a llevar mucho tiempo y porque siento que tengo mucho para decir de eso también, porque es como medio mi campo, que es esto estamos diciendo de qué lugar para lo sagrado y la desconexión de la espiritualidad y las consecuencias eh, a la que venimos asistiendo y qué hacer con eso, ¿no? O sea, cómo, no sé, cómo podemos repensar el contacto con lo sagrado. Em, Como veníamos hablando de la importancia del cuerpo, del borde y de lo comunitario, em, y también de lo sagrado como parte de todo esto. Mm. Nora dice, estamos viendo cómo las catástrofes climáticas recientes están demostrando que los seres humanos se unen y ayudan. Es una luz de esperanza. Sí, eso es cierto, ¿no? Como en las situaciones críticas a veces aparece como por oposición estos movimientos. Bueno, me parece que iría hasta acá, ¿no? Porque si no, no nos vamos más. Bueno, ya les contaremos si volvemos a hacer alguna conversación, encuentro o algo que puede ser sobre esto. Me parece que puede estar bueno. Y bueno, y el año que viene eso, tenemos ganas todavía no tenemos ni idea del formato ni nada, pero tenemos ganas de hacer algo con Nati, idealmente presencial, hablando de esto. Sí, Eh, que tenga que ver con el cuerpo, con todo eso que dijiste. y con lo sagrado, sí, con la comunidad. Bueno, gracias Nat, gracias a Gracias, todos. gracias por habilitar el espacio, gracias por habitarlo. Es un placer. Y bueno, también hacía tiempo que veníamos teniendo estas charlas y decíamos qué pasará si las abrimos. Mm, Así que Me gracias encantó. por ser parte de la experiencia. Siempre mejor de grupo. Bueno, Bueno, la quedará vamos a grabado subir, también. sí, eso. Sí, Euge la va a estar subiendo en estos días, así que ahí la pueden compartir. También va a quedar abierta en el YouTube de Jim, ¿sí? gracias. Que tenga lindo fin de.